Hola, hoy nos metemos de lleno en las ideas de atreverse a liderar de Brené Brown. Es un análisis que le da una vuelta de tuerca al concepto de liderazgo, y lo centra en algo que a lo mejor no nos esperamos: el coraje, sí, pero sobre todo, la vulnerabilidad. Vamos a ver de qué va todo esto. Y para empezar, una pregunta que seguro que suena en muchos sitios. ¿Esa presión constante por hacerlo todo perfecto, por no fallar nunca, se ha convertido en el motor del equipo? Porque esa sensación muchas veces es solo la punta del iceberg de un problema de liderazgo mucho más grande. Y aquí tenemos básicamente el meollo de la cuestión que plantea Brené Brown. Por un lado está lo que llama el liderazgo blindado, ese que se protege con la coraza del perfeccionismo y el miedo. Y por otro, liderazgo audaz, que se basa en cosas como la ambición sana, la empatía y la gratitud. Son, vamos, la noche y el día. Y el gran reto es pasar de uno a otro. Vale, pues vamos a analizar un poco más a fondo este primer estilo. Porque según este análisis, un montón de los problemas que vemos hoy en día en el liderazgo vienen de ahí, de ese estilo defensivo que se conoce como liderazgo blindado. ¿Y qué es exactamente? Pues es un mecanismo de autoprotección que se alimenta de ponerse metas inalcanzables. El resultado, inevitablemente, la vergüenza y la culpa, cuando, lógicamente, no se llega. Es un círculo vicioso que quema a todo el mundo, a quien lidera y, por supuesto, al equipo. Y esto lo vemos en cosas muy del día a día, plazos que son imposibles de cumplir y que solo generan un estrés tremendo. O ese pensamiento de nosotros contra ellos, que enfrenta a unos departamentos con otros, como si fueran enemigos. Finanzas contra creatividad, por ejemplo. Ese tipo de mentalidad lo único que hace es limitar el potencial de la gente, metiéndola en cajas. Y esta cita de Brené Brown de verdad es que lo clava. El perfeccionismo nunca viaja solo. Siempre, pero siempre, va de la mano de la vergüenza, de esa sensación de no ser lo bastante bueno. La conexión entre ambos es directa y potentísimo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues aquí es donde entra la solución que se propone en el libro, El liderazgo audaz. Una invitación a tener el valor de liderar de una forma completamente diferente. Y aquí viene el gran giro de guión. Ser un líder audaz no va de ser la persona más fuerte o la más lista, va de tener el coraje de ser vulnerable. Y esto lo cambia todo, porque de repente la vulnerabilidad deja de ser una debilidad para convertirse en la verdadera cuna del coraje. Venga, vamos a lo práctico, a las habilidades de ese liderazgo audaz, y empezamos por la que seguramente es la más complicada, pero también la más importante de todas, la vulnerabilidad. Para entender qué es la vulnerabilidad, primero hay que entender a su némesis, la vergüenza. Y es súper importante no confundirla con la culpa. La vergüenza es esa sensación que te cala hasta los huesos, de que hay algo malo en nosotros, algo que nos hace indignos de conectar con los demás. Por eso es tan destructiva, y por eso mismo, ponerle nombre es el primer paso para poder luchar contra ella. Para que esto no se quede en algo abstracto, el libro nos cuenta una historia personal. La propia Brené Brown, después de tener una conmoción cerebral, tuvo que pelearse con esa idea que tenía grabada de que estar enferma era de débiles. Tuvo que aprender a aceptar la vulnerabilidad de su recuperación, dándose permiso para sanar sin sentirse avergonzada. Y claro, la vulnerabilidad es la que nos abre la puerta a la empatía de verdad. La empatía auténtica no va de dar soluciones ni de arreglar problemas, va de conectar con lo que siente la otra persona. El ejemplo del libro es genial. Cuando Brown se perdió un partido importante de su hija, su compañera Susanne no intentó quitarle importancia, simplemente validó su dolor. Le dijo, eso duele. Y ya está. Eso es empatía. Todo esto nos lleva, de forma natural, a la siguiente pieza del puzzle. Para que la gente se atreva a ser vulnerable, necesita sentirse segura, y esa seguridad se construye sobre una base sólida de confianza. Y lo más interesante es que aquí la confianza no se trata como algo mágico, como un sentimiento que aparece y ya. No, se descompone en un montón de comportamientos concretos, que se pueden ver, que se pueden medir y, lo más importante, que cualquiera puede aprender y practicar. Para que sea más fácil recordarlos, Brown nos da una herramienta súper práctica, el acrónimo BRAVING. Cada letra es un pilar de la confianza, desde poner límites claros y ser de fiar, hasta asumir responsabilidades cuando toca y no juzgar a la primera de cambio. De todas estas letras, la V de Vault, que podríamos traducir como bóveda o caja fuerte, quizá necesita una pequeña explicación. Se refiere ni más ni menos que a la confidencialidad, a que lo que te cuentan en confianza muere contigo, a no ir aireando información que no es tuya. Es, en el fondo, la base del respeto. Y ojo, porque construir esta confianza es más urgente de lo que parece. Para que nos hagamos una idea, un estudio que se cita en el libro da un dato que es cuanto menos preocupante. Un 69% de los millennials siente que en sus trabajos el desarrollo de liderazgo es deficiente. Y la consecuencia directa de esto es brutal.
el 91% de ellos no va a durar ni 3 años en esa empresa. Estas cifras nos enseñan el coste real y altísimo de no apostar por un liderazgo valiente. Al final, es lo que se dice siempre, la gente no deja las empresas, deja a los malos jefes. Vale, ¿y cómo aterrizamos todo esto? ¿Cómo pasamos de las ideas a la acción? Pues la clave está en conectar todos estos conceptos con nuestros valores más profundos y a partir de ahí, actuar. El proceso tiene 3 pasos, sencillos pero con mucha miga. Primero, elegir solo 2 valores que sean nuestro norte. Segundo, y esto es clave, definir qué comportamientos exactos demuestran que vivimos según esos valores. Y tercero, ser compasivos con nosotros mismos, porque nos vamos a equivocar, y eso está bien. Y una vez más, un ejemplo personal lo aclara todo. Para Brené Brown, sus valores son el coraje y la fe. ¿Y eso en qué se traduce en el día a día? Pues en que la impulsan a meterse en conversaciones difíciles sobre justicia social y a no tolerar jamás un lenguaje que le quite la humanidad a otra persona. Sus valores son su GPS. Un momento donde todo esto se ve clarísimo es al dar feedback. Un líder audaz no se sienta enfrente, como en un interrogatorio. Se sienta al lado. Pone el problema en la mesa, como algo que tienen que resolver juntos. Escucha, hace preguntas, asume que la otra persona ha tenido buena intención y reconoce el esfuerzo, no solo el resultado. Y terminamos con esta idea que cierra el círculo a la perfección. La confianza y la vulnerabilidad no son 2 cosas separadas. Son un ciclo que se alimenta a sí mismo. Se necesita confianza para atreverse a ser vulnerable y es siendo vulnerable como se construye una confianza todavía más fuerte. Una idea potentísima para darle una vuelta a cómo lideramos.